Hoy es jueves 7 de marzo de 2024. Estamos en este segundo conversatorio en el ciclo de actividades previas al próximo curso de introducción a las cartografías sensibles en espacios públicos. Mi nombre es Santiago Cao. Quiero agradecerle a Martín y el proyecto Madamove por darnos el Zoom para juntarnos hoy día aquí. Muchísimas gracias, Martín. Les comentaba antes de la grabación que hoy vamos a retomar fragmentos de lo que hemos trabajado en el conversatorio anterior. La vez pasada trabajamos imposiciones y composiciones de lo público y hoy vamos a abordar otra cuestión que es la libertad y diferencia. Especialmente la cuestión de la libertad me interesa abordarla en este contexto temporal actual de lo que sucede en varios países, pero fundamentalmente en Argentina, donde se clama libertad a los gritos de una forma muy impositiva. Entonces, en estos tiempos donde la palabra libertad viene con tanta fuerza, vamos a proponer otras vertientes de la libertad, de la palabra libertad, de entender la libertad, otras posibilidades, no mejor, tampoco peor, otras posibilidades, para que no quede el sentido hegemónico que se está colocando hoy en día. Entonces vamos a comenzar proponiendo la libertad como un movimiento, ¿sí? Pero un movimiento, no cualquier tipo de movimiento, un movimiento expansivo, un movimiento que nos permita ir más allá de nuestras posibilidades actuales, que expandan nuestros repertorios de lo posible, puntualmente lo posible de ser pensado, deseado, accionado. Y luego me interesa proponerlos en este orden: pensado, deseado, accionado. Porque, bueno, esta es una perspectiva desde las cartografías sensibles. Otras perspectivas tendrán otras justificaciones. Pero me interesa proponerlo así porque si algo no es posible de ser pensado, no tenemos cómo desearlo. Y si entendemos que el deseo es el motor para la acción, si algo no es deseable, no tenemos cómo realizarlo en la práctica, llevarlo a la acción. Entonces, la libertad como la posibilidad de expandir el repertorio de lo posible de ser pensado, deseado, accionado. Pero cuidado, estamos hablando del repertorio de lo posible, pero no todo es posible. También están los imposibles. Porque cuando nos referimos a lo posible de ser pensado, es aquello que podemos enunciar, por ejemplo. Es enunciable. O por lo menos podemos imaginar, aunque nos cueste poner en palabras. Este repertorio de lo posible estaría dentro de este campo de lo que podemos enunciar, podemos pensar, porque lo imposible es siquiera imposible de ser pensado. No tenemos cómo poner un ejemplo de lo imposible, porque si pudiéramos ejemplificarlo, ya no sería un imposible, sería un posible. En todo caso, un posible que no puede llevarse a la práctica será un posible no realizable, pero posible al fin de cuentas. Si algo es un posible no realizable, es decir, posible de ser pensado, pero no posible de llevado a la acción, a la práctica, entonces estamos hablando que hay una traba a nivel del deseo. Porque entre el pensamiento y la acción, lo que media es el deseo, que es el motor para la acción. No es lo mismo un posible no realizable que un imposible. Un imposible de vuelta es imposible siquiera de ser pensado, por lo tanto imposible de ejemplificar, de nombrar. Ya partimos de una situación que es una limitación, una restricción, la restricción de lo posible de ser pensado.
Si decíamos que la libertad es un movimiento de expansión de estos límites, la cuestión sería cómo expandir nuestro repertorio de lo posible, de ser pensado, deseado, accionado. ¿Cómo volver posible lo imposible? Sería una pregunta, casi paradojal. ¿Cómo puedo volver posible lo imposible si lo imposible es siquiera imposible de ser pensado? Bueno, hay una cuestión. Diremos, no hay posibles ni imposibles universales, sino particulares. Lo que para mí puede ser un imposible de ser pensado, para un otro tal vez radicalmente otro, puede ser un posible no realizable, no importa. Pero si es un posible no realizable, es un posible enunciable, transmisible. La pregunta, ¿cómo volver posible lo imposible? Se responde encontrándonos con otros y sus otros repertorios de posibilidades. Es en el encuentro con los otros diferentes a nosotros donde podremos expandirnos más allá de nuestras propias limitaciones, de nuestros propios ilimitados repertorios de posibilidades de pensar, desear, accionar. Y no importa si esta expansión de vuelta es para introducir algo del repertorio de lo imposible a lo posible no realizable. Porque una vez que podemos pensarlo, podemos empezar a desearlo. Y si podemos desearlo, con el tiempo vamos a transformarlo, llevarlo a la práctica, realizarlo en la práctica. La cuestión siempre es cómo introducir dentro del repertorio de lo posible de ser pensado, para habilitar el deseo sobre eso. Pero si el movimiento de lo imposible hacia el repertorio de lo posible se puede realizar en el encuentro con otros diferentes a nosotros y sus diferentes repertorios de posibilidades, cuidado que es una vía de mano dupla, doble. También cuestiones que se encuentran en el repertorio de lo posible pueden ser arrojadas, expulsadas hacia el repertorio de lo imposible, fuera de nuestro alcance. Claro que en este caso no tendríamos cómo ejemplificarlo de vuelta, pero haremos un juego. Ciertas cuestiones, como lo que nos está pasando en este instante que estamos conectándonos en Zoom, hace unos 200 años, por ejemplo, 300 años, era siquiera imposible de ser pensado. La simultaneidad en tiempo, pero en espacios diferentes. Generar encuentros en un tiempo en común en espacios diferentes. Vernos. Hace tal vez 300 años era siquiera imposible de ser pensado. Hoy en día no solo es un posible realizable. Si algo que en su momento era imposible siquiera de ser pensado, hoy en día es un posible realizable, solo podemos sospechar de cuántas cuestiones que antiguamente eran posibles y ahora fueron olvidadas, arrojadas al territorio de lo imposible, siquiera imposible de ser pensadas y enunciadas. ¿Por qué traigo esta cuestión? Porque si es en el encuentro con otros diferentes a nosotros y sus otros repertorios de posibilidades donde nos expandimos mutuamente, y dado que en la repetición de encontrarnos entre nosotros, entre los comunes, acaba limitándonos, restringiéndonos. No por nada, estos sistemas de exclusión social tienden a mantenernos separados para que las realidades de unos, los repertorios de posibilidades de unos y los repertorios de posibilidades de otros no se encuentren,
no se afecten y no se expandan mutuamente. Si se empiezan a restringir nuestros repertorios de posibilidades de pensar, también se restringen nuestros modos de desear y nuestros modos de llevar a la acción nuestros deseos. Sí, Claudio. Se me venía con, con esto que estás planteando el modo de funcionamiento del algoritmo de Instagram, por ejemplo, que te va generando tu propio universo y en la medida que crees que estás conversando con el resto del mundo, en realidad estás conversando con un selecto grupo que piensa como vos. Digo, como te va acotando en esa manera de entender la libertad que, nada, en realidad paradigmáticamente te va aislando. Y sin siquiera sospecharlo. Eso es tal vez lo que le agregaría a lo que está diciendo Claudio. Sin siquiera sospecharlo. En esta afirmación o reafirmación de un común con C mayúscula, un común que excluye lo diferente, en esta reafirmación se anula el cuestionamiento. El cuestionamiento es la impronta de lo diferente que nos puede mostrar que no todo es como lo estamos pensando, que hay otras maneras de pensar, de desear, de accionar. Y como si no fuera poco, la vez pasada también hablábamos de la culpa y de la responsabilidad. En una sociedad atravesada por las lógicas de la culpa, la separación de los otros y nosotros, en esta separación, en estos mundos binarios, si no somos nosotros o otros, nosotros tenemos la razón, otros están equivocados porque lo diferente siempre es percibido en términos binarios, acierto, error. Y como nosotras fuimos educadas, formadas y a diario informadas en el acierto, premio castigo, nosotras no podemos estar con la razón al igual que el otro. Si el otro tiene razón, nosotros quedamos en la posición del error. Y para nosotras no quedar en la posición del error, arrojamos al otro a la posición del error. La diferencia en términos binarios es valorativa. Mejor, peor. Correcto, incorrecto. Decíamos entonces que para poder expandir el repertorio del posible de ser pensado, deseado, accionado, hace falta encontrarse con otros diferentes a nosotros. Pero ya tenemos un obstáculo. Estamos siendo a diario informadas y educadas formalmente en la noción de la diferencia como algo equivocado. Entonces no queremos encontrarnos. Si algo primero no es posible de ser pensado, no tiene cómo ser deseado. Y si el deseo es el motor para la acción, si no es posible de ser deseado, no podemos realizarlo en acto. Cuestionemos entonces, ¿desde dónde estamos pensándonos? Pues desde estos modos del pensar estamos activando deseos excluyentes, deseos de encontrarnos entre nosotros, de alejarnos de los otros. ¿Desde dónde estamos pensando la cuestión de la diferencia? Para no querer encontrarnos, no desear encontrarnos con otros. Querer reafirmarnos en la ilusión del nosotros, del semejante. Y la vez pasada, el jueves pasado, decíamos, si siempre somos otros, incluso para nosotras mismas, yo hoy a la mañana, hoy al mediodía, hoy a la noche, no soy la misma persona. Estoy atravesada por afectos diferentes. Si yo no puedo ser la misma persona, ¿cómo puedo pretender que un otro sea semejante a mí? Más que con la ilusión
La ilusión que niega la diferencia. Negamos la diferencia para poder afirmar la semejanza del nosotros. Hace falta que comencemos a cuestionar los modos como estamos pensando, que hemos aprendido y aprehendido, capturado, y hemos quedado capturadas en esos modos de pensar. Si no partimos de cuestionar los modos del pensar que nos habitan, no tendremos cómo acceder a otros modos del desear y otros modos de realizar en acción esos pensamientos. Es el otro, la diferencia del otro, la que irrumpe, pero primero hace falta desaprender, con H, soltar la noción de lo diferente como algo equivocado. Ese es el primer ejercicio. Y tal vez el más difícil. En una sociedad de la intolerancia, de la lógica de la culpa, lo más difícil es desaprender y entender que también el otro puede tener razón. Y yo también puedo tener razón, solo que tenemos razones diferentes. Ni mejores ni peores. Razones diferentes, y desde la diferencia es que se expande el repertorio de lo posible. Sí, Ali. Sí, entonces no existe un nosotros si la identidad es algo fijo, como por lo que vos decís, yo entiendo como que la identidad como el yo se tiene que volver fluido, dinámico, cambiante, permeable, si no, no existe un nosotros, es como un conjunto de yoes rígidos. Hay que hacer como ese trabajo de mover qué es la identidad, qué es quién soy o qué digo que soy, como volverme hacia adentro para replantearme esas preguntas, para que exista un nosotros, si no es falso, ¿no? No sé si diría falso, pero sí ilusorio. Porque si decimos que es falso, es porque algo es verdadero. Y estamos cayendo otra vez en esta cuestión dicotómica. Diría ilusorio. La ilusión de que hay un adentro y hay un afuera. Hay un nosotros y hay otros. La vez pasada decíamos que mientras la culpa aísla, separa y no separa de otros, la responsabilidad teje puentes entre otros y nosotros, entre mí y otros. Desde la responsabilidad, todo lo que pasa nos pasa, porque no hay una afuera. Porque no importa quién realizó la acción, el movimiento que desembocó en la acción es un movimiento en el cual yo participo. Y como yo ya participo dentro de ese movimiento, desde adentro lo puedo descomponer. Porque no es una cuestión de tener que hacer algo, porque el tener que hacer algo es la lógica de la culpa. Es la lógica productivista. Hacer, 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 hacer. Hacer algo diferente. Que alguien haga algo. Hacer. Un otro hizo, yo no fui. Un otro va a tener que hacer algo. Yo no puedo. Desde la responsabilidad, como no hay nada afuera, todo es un gran adentro, ya estamos adentro. Todo lo que hacemos y dejamos de hacer compone ese universo. Y no hace falta hacer algo nuevo, diferente, sino escuchar, escuchar no con los oídos, observar, percibir, reconocer qué es lo que ya estamos haciendo que podría estar componiendo aquello que no queremos que se perpetúe, pero que precisamente en nuestra práctica, al componerle, lo fortalece desde adentro. Entonces, identificado esto, retirémosle nuestra participación. Si estamos componiendo, al retirar nuestra participación, estaremos desde adentro descomponiendo, debilitándole desde adentro.
No hace falta que hagamos nada nuevo, sino dejar de hacer lo que ya venimos haciendo. Pero como venimos afirmando y afirmando y afirmando y no cuestionábamos lo que a través de nuestras prácticas estaba diciendo, no teníamos acceso a la diferencia, a la posibilidad de hacer algo diferente en el sentido de dejar de hacer lo que hacemos siempre. Por esto, cuando me refiero a lo que se decía a través de nuestras prácticas, la vez pasada habíamos hablado de que en cartografías sensibles entendemos que no solo se dice a través de las palabras, también se dice a través de nuestras prácticas. No es lo que decimos, sino lo que a través nuestro se dice. ¿Por qué planteo esta diferencia? No es lo que decimos, porque es lo que vos dijiste. Te punto con un dedo y vos quedás presa de tus palabras. No, no es lo que vos dijiste. Por eso no hace falta que lo defiendas ni te defiendas. Es lo que a través tuyo se está diciendo y como no te pertenece, podés soltarlo. Entonces, en vez de defender lo que a través tuyo se está diciendo como si fuera algo que te pertenece, escuchemos qué se dice a través nuestro para poder dejar de decirlo. No Santi, solo a través de las palabras, también a través de nuestras prácticas. Sí, Martín. me nace una pregunta acá que tiene que ver un poco con un circuito de comunicación así básico, ¿no? Pienso, si lo que he dicho a través de mis prácticas, nace como una verdad de lo que es dicho, porque también está sujeto a las condiciones del receptor, o lo que el receptor entiende que está siendo dicho por mis prácticas. O sea, se tensa también por las competencias del receptor, no es solo mis prácticas en un mensaje verdadero. Totalmente. Porque si fuera lo que es dicho por esa persona, esa es la lógica de la culpa. Desde la lógica de la responsabilidad de las composiciones, yo estoy componiendo desde mi entendimiento lo que a través tuyo está siendo dicho. Mi interpretación, mi decodificación, también forma parte de lo que está siendo dicho. Por eso hablamos de una composición. Vemos como, a partir de lo que trajo Martín, vemos cómo aparece otra vez la cuestión de la culpa y la responsabilidad que trajimos la vez pasada, pero ahora, desde esta cuestión de los fragmentos, empieza a articularse y empiezan a ser percibidas de otras maneras. No es lo que el otro dice, es lo que a través del otro se está diciendo y lo que yo estoy pudiendo escuchar y cómo lo estoy escuchando. Y no me refiero a una escucha auditiva. De igual manera que tampoco lo que se está diciendo es verbal. Se dice a través de las palabras y también se dice a través de las prácticas. Y son dos decires diferentes. Se afirma a través de las prácticas y se afirma a través de las palabras cuestiones diferentes que van por caminos diferentes sin encontrarse. A esto llamamos doble dicciones. El decir de la palabra y el decir a través de las prácticas. Doble dicciones. Lo que comúnmente se llamaría contradicción, nosotros lo entendemos que es una doble dicción. Porque para que haya contradicción, un decir y otro tienen que encontrarse. Y en el encuentro, lo que era diferente y diferente se torna evidentemente diferente. Pero en la separación, lo diferente y lo diferente, ilusoriamente, nos parece semejante, por no decir igual. Necesitamos realizar una escucha de las dobles dicciones para luego pensar cómo provocar que se tensionen ambos decires en un encuentro, que se activen las contradicciones. Porque mientras se afirmaba y se afirmaba dobletoriamente, cuando hay conciencia de la diferencia y se activa la contradicción, se activa el cuestionamiento. Pero si decías, y ahora entonces se tensionan dos afirmaciones. De vuelta, Santi,
Sí, No, pensaba si podías traer un ejemplo de esto, no sé, como el del transporte público, pero también por ahí hay que entrar en la definición de lo público, pero como un ejemplo de esto así bien evidente como ese se me vino. Eh, a ver, no quería traer el transporte público porque ya hablamos la vez pasada, entonces quiero traer fragmentos, pero no, no quiero copiar y pegar aquí. Entonces vamos a trabajar con otra cuestión. Eh, Voy a articular y me decís, Martín, si iba por ahí lo que vos estabas pidiendo, ¿sí? Decimos de vuelta que es en el encuentro con lesotres y sus otros repertorios de posibilidades, donde nuestros propios repertorios, nuestros mutuos repertorios de lo posible de ser pensado, deseado, accionado, se expande. Entonces, la lógica era, si es en el encuentro con los diferentes donde nos expandimos, tendríamos por lógica que desear ir al encuentro con otros y no al encuentro con la ilusión del nosotros, los comunes. Sin embargo, basta con observar que nosotros, o yo voy a hablar, abrimos la puerta de nuestras casas para salir a la calle y no salimos al encuentro con, sino en búsqueda de. Vamos en búsqueda de algo que queremos en el mercado. Vamos en búsqueda de, salimos porque, salimos para. Siempre, siempre salimos porque hay un motivo, algo que nos guía, que nos lleva a. Salimos en búsqueda de. Y ir en búsqueda de, es un gran filtro que invisibiliza todo aquello que no era nuestro motivo inicial, nuestro por qué y nuestro para qué salir. No salimos solo por salir, a ver qué pasa. Si yo salgo en búsqueda de y no le encuentro con, va a ser muy difícil que me encuentre con otros, porque voy a repetir circuitos, trayectos. Y ahí, a ver si Martín, esto que una compañera nos contaba en la Ciudad de México, una amiga de ella fue al mercado a buscar, a ver, manzanas. Fue a buscar manzanas y no había manzanas en el mercado, se habían agotado. Y regresó diciendo, no había nada. No había nada en el mercado. ¿Vos podés creerlo? Como ella fue en búsqueda de manzanas, no vio que había bananas, no vio que había sandía, peras. Desde su percepción, desde ese filtro de ir en búsqueda de, vació el mercado de todo aquello que estaba presente. Incluso al alcance de sus posibilidades, se le tornó imposible de acceder. Y expresado en estas palabras, no había nada. ¿Cómo que no había nada? Porque fue en búsqueda de la misma manera que nosotros salimos de nuestras casas en búsqueda de y vaciamos los espacios públicos de las diferencias. Y cuando las percibimos, las resignificamos de manera peyorativa, de manera de no desear encontrarnos. Crucemos de vereda, de banqueta, de acera, mejor por ahí no. Salgamos de la plaza porque se está poniendo oscuro y ¿qué? Con esto no quiero decir, comparar lo que significa un cuerpo de un hombre y un cuerpo de una mujer en el espacio público. Son situaciones diferentes, ¿sí? Y en sociedades donde se violenta a diario los cuerpos femeninos, los cuerpos trans, es decir, todo cuerpo que no esté en el patrón hegemónico de la masculinidad, no estoy negando esto. Lo que estoy diciendo es que incluso, y afectadas por todo esto, tal vez, nosotras
buscamos a dónde ir, con quiénes encontrarnos. Y este ir en búsqueda de es muy diferente con aquello de ir al encuentro con. Y si para expandir nuestro repertorio de posibilidades necesitamos encontrarnos con otros diferentes, se nos está dificultando mucho poder pensar de manera diferente, para poder desear de otros modos y accionar de otras maneras. Necesitamos poder algo diferente, pero en soledad no podemos. Este poder con P minúscula, que es el poder de la posibilidad, lo que está a nuestro alcance, posibilidades, siempre es un poder con otros. Pero si negamos la diferencia de los otros, deja de ser un poder para convertirse en la ilusión. Puedo. La ilusión consumista, que acapara, que acumula y que cada vez puede menos. Por eso, cuando planteamos la cuestión de libertad y diferencia, en esta noción de la diferencia, lo diferente otro de los otros y sus otros repertorios de posibilidades que nos permite expandirnos mutuamente, es desde esta noción de diferencia que diremos, cuando hablamos de libertad, no estamos hablando de libertad de hacer, porque antes de hacer hay que desear, pero antes de desear hay que poder pensarlo. ¿De qué sirve que exijamos la libertad de salir si no estamos cuestionando al salir qué deseo nos está moviendo? Y creyendo que estamos nosotras siendo dueñas de los rumbos que tomamos, en realidad somos arrastradas a un punto, creyendo que tenemos control. Como una hoja en un río. Y claro, yo soy la hoja que anda rápido por el centro y veo otras hojitas que se quedan dando vueltas en la orilla. Y mirá cómo pierde tiempo en la vida, yo voy rápida. Estamos siendo arrastradas. ¿De qué sirve reclamar libertad de hacer si no tenemos libertad de pensar diferente? La cuestión de la libertad y la diferencia pasa siempre por la libertad del pensamiento. Libertad de poder pensar de manera diferente a como ya estamos pensando, para poder acceder a otros modos del deseo y así accionar de otras maneras. Y es en los otros, con los otros, donde podemos solamente desestabilizar nuestras afirmaciones. Entre nosotros nos reafirmamos. Y si pensamos que se dice a través de las palabras y se dice también a través de nuestras prácticas, se afirma y se afirma, ¿cómo desestabilizarnos? Hace falta que nos desestabilicemos de las afirmaciones en las cuales nos afirmamos y nos afirman, y afirmamos a otros. Pensemos entonces en la pregunta como un salto. Entonces, para poder realizar un salto, necesitamos primero afirmarnos una base de afirmación. Pero hace falta saltar, despegarnos de esa afirmación, para que cuando después del cuestionamiento volvamos a tocar piso, a afirmarnos, nos afirmaremos en algo diferente. Y ese punto de afirmación no va a ser una afirmación para llegar e instalarnos. Va a ser al mismo tiempo punto de llegada donde tomar impulso para volver a cuestionar y saltar
A esto llamamos afirmaciones móviles, afirmar en movimiento, no quedarnos afirmadas. Pero como todo salto, no tenemos más opción que saltar y volver a caer. No podemos estar en el estado de pregunta. Hace falta arriesgar una afirmación. Bueno, pero la conciencia de que esa afirmación no es absoluta, es relativa. Nos va a sustentar momentáneamente para desde esa nueva afirmación poder generar un nuevo cuestionamiento que nos posibilite tomar un nuevo impulso, un nuevo salto simbólicamente. Y afirmando el movimiento, la libertad entonces, planteada como un gran movimiento, la posibilidad de pensar diferente. La libertad entonces planteada como un tender hacia la diferencia, no un afirmarnos. Y de vuelta, para que nosotras podamos desestabilizarnos de nuestras bases de afirmación en la cual nos afirmamos y afirmamos sobre otros y nosotros, necesitamos encontrarnos con otros, porque es la diferencia del otro en la que puede cuestionar o ayudarnos a cuestionar nuestras propias afirmaciones. Entre nosotros nos reafirmamos, nos limitamos. Y poco a poco vamos perdiendo repertorio de lo posible de ser pensado. Y poco a poco vamos restringiéndonos en modos cada vez más únicos y restringidos de desear y formas también más acotadas de accionar, de habitar los espacios públicos, de vincularnos. Por eso, como para ir ya cerrando ahorita, quería proponer, si la libertad la proponemos como un tender hacia la diferencia, entonces plantear, no hay libertad sin conflicto. Pues en cartografías sensibles el conflicto no lo entendemos en términos binarios, tipo bueno o malo. El conflicto es entendido como el encuentro de las diferencias, que no es lo mismo que las resoluciones del conflicto. Una posible resolución del conflicto es la opresión o la violencia, pero el conflicto es el encuentro de las diferencias, en donde se tensionan nuestras afirmaciones. Lástima que, tristemente, como sociedad binaria que somos, resolvemos la diferencia en los términos buenos, malos, equivocado, acertado, y arrojamos al otro a la posición del error para nosotros no caer en esa posición. En cartografía sensible es conflicto, encuentro de las diferencias. Y si es la libertad propuesta como un tender hacia la diferencia, no hay otra más que entender que no hay libertad sin conflicto, sin encuentro de las diferencias. En el apaciguamiento, solo nos reafirmamos en la ilusión del nosotros. Diferente pensar, bueno, diferente, vaya redundancia. Es distinto pensar la diferencia así y no como la están presentando el actual gobierno de Argentina. La libertad, entender a la diferencia. Entonces, si pudiéramos pensarlo así, podríamos desear encontrarnos con otros y no expulsarles, excluirles, maltratarles. Permiso, hola, Ahora entré un sí, poquito más tarde. No había visto el mensaje que me mandaron que podía entrar. Eh, Pensaba que es una marca histórica que, pensando en la forma en que se construyen las naciones, por ejemplo, Argentina,
muchos otros países, a partir también del borramiento de las diferencias, ya sea entre inmigrantes, bueno, por mi apellido ya se dan cuenta que vengo de la zona de Medio Oriente, del Líbano, Siria, Líbano. Eh, no quedó nada, no quedó resto de esa lengua, quedó comida, quedaron ciertas memorias de historias, pocas, algunas palabras que yo ni las sé, no las recuerdo. Mi papá me dijo que mi abuela decía o escuchó alguna vez, y todo eso, ese borramiento, y así también con los pueblos originarios, fue de una crueldad extrema, fue algo muy duro. Y pienso que también esa es una marca que hace que, que tendamos a la homogeneización, que tendamos a, a tener incluso temor a los conflictos o a las diferencias o al no entendernos. Eh, Eso siempre es algo que lo pienso, bueno, lo trabajo mucho, eh, trabajo un poco también en mi obra y quizás es algo que me viene, me viene como persiguiendo unas preguntas, unas cuestiones que de nuestras identidades, ¿no? Que no sea móvil, porque es peligroso que sea móvil, más bien que sea quietita, estática, mm, no conflicto. Esto estamos trabajando en esta serie de 2 conversatorios previos al curso introductorio a las cartografías sensibles. Esto tiene que ver con lo que llamamos sistema de pensamiento de las cartografías sensibles. De manera muy sucinta, resumida, cartografías sensibles consta de una gran parte del sistema de pensamiento y de una parte que es la metodología de las cartografías sensibles. Pero si nosotros no comenzamos a introducir otras formas de pensar, es muy posible que cuando vayamos a realizar una escucha de los espacios públicos, escuchamos aquello, como decía Martín, aquello que nosotras estamos pudiendo escuchar de manera sesgada, binaria. Entonces, los otros siempre van a estar equivocados con sus prácticas. Hace falta primero que cuestionemos determinadas formas de pensar, que nos desestabilicemos para poder salir con una escucha más abierta, más porosa. Si nosotras nos interesase, a mí me interesa, si nos llegase a interesar esta cuestión, sirve tanto para luego llevarla a la parte de la metodología, como también llevarla, una vez que realizamos la escucha cartográfica, cartografiamos un fragmento de ciudad y escuchamos lo que puede estar siendo dicho a través de las prácticas, luego podemos con esa información entregársela a quienes van a realizar un proyecto o una acción en ese territorio o nosotras mismas generar una acción. Porque pensemos lo siguiente, si estamos limitadas, restringidas en los modos de pensar, a ver cómo les parece esto. Tal vez hace falta que imaginemos de otra manera. Si entendemos imaginar como un pensar con imágenes, ¿qué otros imaginarios podemos activar en los espacios públicos para que provoque otras formas de pensarse y activar otros deseos que lleven a la práctica otras formas de relacionarse? Si imaginar es pensar con imágenes,
¿Qué situaciones podemos generar en los espacios públicos? Imprevistas, no vistas, no sabidas, no denominables, no capturables rápidamente, para que desestabilicen. ¿Qué imaginarios, qué situaciones podemos provocar? Primero hace falta, tal vez, acercarnos a escuchar qué imaginarios ya están allí circulando antes de proponer algo diferente. No llegar imponiendo nuestros puntos de vista, nuestras acciones, nuestros proyectos creyendo que son los mejores. Vamos a escuchar un poquito. Entonces las cartografías sensibles plantean esta cuestión de una escucha a través de las prácticas y desde la escucha intentar aproximarnos a aquello que podría estar siendo dicho para tener herramientas para generar proyectos, acciones en esos fragmentos de ciudad que puedan tensionar, provocar situaciones inesperadas, imprevistas, para activar otros imaginarios. De vuelta, no podríamos pensar diferente si estamos envueltas en lo mismo. Tal vez haga falta generar situaciones diferentes, no capturables, no rápidamente definibles, ya sea desde prácticas artísticas o proyectos urbanísticos. Pero primero una escucha. Y antes de escuchar, hace falta también nosotras desestabilizarnos en los procesos de entendimiento. Por eso planteamos que las cartografías sensibles son tanto un sistema de pensamiento como una metodología para la acción, para la acción cartográfica, ¿eh? Para realizar una escucha, una cartografía de un fragmento específico de ciudad. Hoy estamos abordando la cuestión de la libertad y la diferencia. Y ya trajimos asociados la cuestión de culpa y responsabilidad, imposiciones y composiciones, doble dicciones y contradicciones. Todo se va tejiendo, de vuelta. Es una pedagogía de los fragmentos. Lo que me interesa del sistema de pensamiento de cartografías sensibles es que no hace falta que lo usen solo para cartografiar. Es un sistema de pensamiento, lo pueden llevar para el área que ustedes quieran. En mi caso lo llevo para el área de cartografías. Entonces, todo el sistema de pensamiento compuesto por fragmentos se van componiendo y descomponiendo y generando otras lógicas, otros entendimientos. La gran pregunta es, ¿cómo aprender a pensar la diferencia de otra manera? Porque una cosa es ponerlo en palabras, otra cosa es desearlo. Tal vez nuestra gran problemática, decíamos, ¿no? Que en el repertorio lo posible de ser pensado, deseado, accionado, si algo es posible de ser pensado, pero no se lo puede llevar a la acción, se trata de un posible no realizable. Hay una traba a nivel del deseo. Bueno, tal vez la cuestión de la diferencia. Si podemos enunciarla, la podemos pensar, pero no podemos desearla. Bueno, pero hemos conseguido empezar a pensarla. Es el primer paso. ¿Con quiénes tendremos que encontrarnos para ir desactivando otros pensamientos anexos que también van componiendo la idea de la diferencia como algo a ser rechazado? No alcanza solo con pensarla desde una perspectiva. Encontrémonos. Si sabemos que ir en búsqueda de nos está reafirmando nuestras limitaciones, hagamos el esfuerzo de salir al encuentro con. Claro que va a ser displacentero, sí. ¿Por qué? Porque no está a nivel del deseo incorporado, porque aún tenemos pensamientos que nos informan. No está bueno, no está bueno, no está bueno. A la hora de salir, bueno, empecemos a incorporar la práctica. Llevemos nuestros cuerpos al encuentro con, a ver, ¿qué puede pasar en los encuentros? Que tal vez empiece a destrabar el deseo,
habilitando otros modos del desear y propiciar otros tipos de encuentros. Pregunta, Sí, ¿cómo se puede hacer para compartir el deseo? ¿cómo así? Claro, si el deseo es como el motor para la acción, ¿cierto? Y, y en este encuentro con otros diferentes, ¿cómo podemos hacer que funcione la acción, ¿cierto? O sea, que funcione esa acción es a través del deseo. Entonces, ¿cómo compartimos ese deseo con otros que son otros, ¿no? Como que no son nosotros. Ah. Claro, pero ¿cómo, no? O sea, ¿cómo se contagian? O sea, ¿dónde encontramos ese punto? Es así como esa unión, ¿no? Que me imagino que dentro de las diferencias hay algo pequeño, puede ser hasta el respirar, ¿no? Que nos une como humanos, ponele, o como animales. Entonces, ¿cómo se puede hacer para compartir el deseo con quienes no desean lo mismo? A ver, me voy a arriesgar a poder intentar entrar en lo que estás diciendo, Angeli. De vuelta, sí, la cuestión de la libertad no es libertad de hacer, tampoco es libertad de desear, porque no se comienza ni por la acción ni por el deseo, sino por la posibilidad de pensar algo diferente que habilite otros modos diferentes de desear. Y cuando me refiero a este pensar de vuelta, la vez pasada, y ya traigo otro fragmento, la vez pasada habíamos hablado de cuando nos referimos al pensar, no es solo el pensamiento racional, también hablamos de un pensamiento sensible. Lo sensible también es un modo de reconocimiento. Entonces, cuando digo del pensar, el repertorio de lo posible de ser pensado es tanto a nivel racional como sensible. También lo sensible es un modo de pensamiento. Yo, si entendí lo que vos estás diciendo, Angeli, yo no entraría ni por la acción ni por el deseo, sí por el pensamiento. Y de vuelta, tal vez se haga falta generar otros imaginarios a través de crear situaciones, imágenes, porque las vemos, que activen otros imaginarios. Si imaginar es pensar con imágenes, que provoquen a pensar diferente, para habilitar el desear diferente, aunque no es automático pensar desear. Por eso decíamos, yo puedo enunciar desde el pensamiento la diferencia como aquello que me expande, nos expande, la libertad como un tender hacia la diferencia, y sin embargo, en mis prácticas no lo observo tan así, porque no lo deseo. Tal vez necesite provocar más encuentros y más encuentros y más encuentros como un ejercicio, porque también a modo de ejercicio fui machacándose en mi cuerpo. Lo diferente está mal, lo diferente está mal, lo diferente está mal. Aprobaste, muy bien. Repetiste, muy bien, un 10. Estudiaste y lo repetiste igual, otro 10. Cuanto más igual, mejor. Cuanto más diferente, equivocado. Sentate igual que las demás, comé igual que las demás, repetí lo que dijo la maestra, el maestro. Entonces, desde chica fui machacada con que lo diferente es un error. Necesito entonces buscar otras formas. Encuentros con gente diferente hasta que en un momento mi propio cuerpo empiece a incorporar desde el pensamiento esa diferencia para desearla. No sé si sería algo de contagio. Así, contagio tipo un virus, me contagié. Pero sí podemos contagiarnos en esta expansión del repertorio de lo posible. Mira vos, nunca se me había ocurrido que podía hacer eso. No significa que voy a querer hacerlo después, pero ya empecé a pensar, ah, mira, y esta cosa empieza por goteo, ahora dar, ahora dar, ahora dar, tac, 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 tac. Ahora ya puedo pensar en eso. Aunque por ahora sea un posible no realizable, empieza por goteo, tac, tac.
En un momento atravesó la estructura y llega al nivel del deseo, y siento deseo de hacerlo. No sé si, Angeli, más o menos por ahí podríamos pensar lo que estabas diciendo. Sí, sí, sí. Yo creo que en esto también veo, no sé, algo de lo que vos traes del sistema de pensamiento con el que crecemos y con el que nos movemos, que al menos a mí me pasa que tengo muy asociada la cuestión del deseo como un escenario que yo ya me imagino previamente. Digamos, si me imagino el cambio social, si me imagino una intervención en un espacio público, es que ya estoy de alguna manera o necesito tener la imagen previa de qué es lo que tiene que pasar o qué es lo que se tiene que transformar. Y también pienso que hay la agencia, digamos, como concepto del poder transformar, el poder, eso, hacer algo diferente, proponer algo diferente en lo social, también se me viene por ese lado, como de esto, de un análisis de, inclusive lo que vos decías, ¿no? De ver qué cosas sí se pueden transformar o qué cosas hay para cartografiar y proponer algo distinto, como que uno, no sé, a mí se me viene en el esquema de pensamiento ya tener una imagen de qué es lo que quiero que suceda. Entonces ahí se tensiona un poco entre, bueno, entre cuánto llevamos ya predigerido o cuánto intencionamos que sea de tal o cual manera y el encuentro con, a ver, la producción del deseo, de un deseo nuevo, por así decirlo, en el encuentro con la otra edad. Digamos, ahí se me genera cierta tensión con eso. No sé si se expliqué, pero. No es nada fácil, no es nada fácil. Pero tampoco es fácil la otra posibilidad, que es el negar la diferencia. Tampoco es fácil, pero hemos aprendido a hacerlo. Si la diferencia está todo el tiempo frente a nosotras, no es fácil ir al mercado y vaciarlo solo porque no había manzanas. Es un ejercicio el vaciamiento, ¿no? Es un ejercicio. No se aprende un día para el otro a vaciar. Ir al espacio público y decir, ay, mira, estaba vacío, y no podemos reconocer los modos de habitarlo que ya están presentes, solo porque no corresponden con nuestros modos de habitarlo. Es un ejercicio aprender a vaciar un espacio público. También es un ejercicio aprender a escucharlo. Aprender a escuchar aquello que ya lo está llenando y que nuestros modos de escucharlo lo vacían. Esto no Pienso dos cosas. va... Sí, sí, Martín. No, pienso dos cosas que me gustaría ahí. Una que me gustaría compartir como también experiencia del No hay manzanas que me acordé. Pero también con esto que decía Claudio, también hay algo ahí, ¿no? Pienso de uno por ahí tiene el deseo de la intervención, pero también hay que escuchar el espacio para ver qué intervención necesita el espacio, ¿no? Como, bueno, no sé, igual acá no tengo nada claro de lo que pienso, así que por ahí me lo reservo. Pero con esto que decís de no había manzanas, me acordé de lo que dije yo y la verdad me da un poco de vergüenza compartirlo acá, pero se me vino la imagen así como muy, así una vez yo estaba en retiro en la casa de un amigo que vivía por ahí y yo salía a caminar, no sé si a comprar algo, y el asunto es que había un montón de gente en la calle, en situación de calle, tirados por ahí, y no había nadie más que eso, gente en las esquinas, durmiendo. Me acuerdo que volví y le dije a mi amigo, eh, no me acuerdo que era jueves, ponerle, che, creo que es jueves y la calle está vacía. Eh, y ahora que dijiste esto de las manzanas, me acordé de ese día, que yo en el momento dije, no, bueno, tampoco estaba vacía, había gente, pero como esta idea de la diferencia, no de negar totalmente, como no veía gente, qué sé yo, en autos o caminando, y solo veía gente en la calle. Lo primero que le dije a Agus cuando subí fue, qué loco que la calle esté vacía y es jueves, ¿no? Eh,
nada, como otro ejemplo que por ahí utilices en algún momento, en vez de la manzana, digo, me hago cargo de que eso lo dije yo. Hola. Ahí está. Perdón, se desconectó. Un segundo. Ojalá que no se haya perdido la grabación. También pensaba en cómo nos juega una mala pasada la ansiedad. Esta cosa del tiempo, de devorar el tiempo. Yo tengo momentos también de picos de ansiedad y bueno, entonces deseas algo y vas por ello y bueno, los tiempos son otros y uno mismo necesita relajar para poder escuchar, para ver, intercambiar y hay que desacelerar. La ciudad, lo urbano, a veces te contamina mucho de eso y no sos consciente, es como un mecanismo que ya está aprendido. Esto está diciendo Su, lo vamos a trabajar dentro del curso en algo que llamaremos lógica de lo urbano y lógica de lo rural, que no tiene nada que ver con ciudad y campo. Nada que ver. ¿Ali estaba despidiéndose o está pidiendo la palabra? Sí, sí, sí. La otra vez, la vez pasada, yo justo pensé que cuando hablabas de responsabilidad, de esta escucha, me aparecía el tono, una responsabilidad frente como al tono de al tono, que ella recién lo nombró, estar relajado, dijo como, para esa escucha también hay que, para mí, entrar en qué tono tiene mi cuerpo, en qué estado estoy, y eso es, ¿no? Es como una escucha, como partir de ahí para poder escuchar, como una responsabilidad con el propio tono, qué tono tengo. Porque si tengo un tono acelerado, que decía ella alto, solo estoy usando la vista, eh, no voy a poder escuchar un montón de cosas, sobre todo en el tiempo, que necesitan otros tonos, ¿no? Tona acabó de avisar que se tiene que retirar, ella está en España. Eh, para ir también cerrando por una cuestión de que si queremos seguir, seguimos y seguimos y seguimos porque esto nunca acaba. Pero puede acabar. Puede acabar y reverberarnos cada quienes quieran y puedan, continuamos en el curso, que empieza la semana que viene, el martes que viene. Si no saben de qué estoy hablando del curso, me pueden enviar por mail y yo les comparto las informaciones. Pero por una cuestión también de dar tiempo a no abrir más cosas, más cosas, más cosas, dijimos, propongo dejar aquí por la hora y que reverbere en nosotras, que reverbere. ¿Les parece? Me dice, bueno. Sí, sí, bien. Bueno, voy a parar la grabación. Ojalá que no se haya perdido la grabación anterior en esta caída de internet que Sobre tuve. esto de la libertad, ¿tenés algún apunte? ¿Tenés algo como mandaste los apuntecitos, los otros que están buenísimos? No los leí todos todavía. Lo conversaremos eso en el curso. Ah, buenísimo. Yo porque así, si no, me distraigo mucho tomando apuntes, quiero anotar todo lo que decís. Y yo digo, en algún lado lo debe tener escrito. Sugiero que también aceptemos que desde la escucha vamos incorporando algo, para cerrar, algo de fotografías sensibles que quiero compartirles, es que no se pueden enseñar, por eso no se pueden aprender. Entonces, por más que tomemos apuntes, y tomemos apuntes, y tomemos apuntes, nunca van a ser las fotografías sensibles, va a ser la escucha que ustedes están realizando. Y también estamos escuchando más allá de lo que estamos escribiendo.
Entonces las cartografías sensibles no se enseñan, por eso no se pueden aprender. Se comparten y se incorporan con procesos, con procesos. Por eso viene un curso introductorio de una semana y después viene, quienes quieran continuar, un curso de formación de 3 meses. Y aún así, no acaba. Martín, por ejemplo, ya participó en 2 cursos completos y está aquí de vuelta hoy día. No acaba. Entonces, quieren anotar, está buenísimo. Pero no piensen de que yo les voy a dar un texto escrito en el cual está todo explicado, porque no es la idea. Es una pedagogía por los fragmentos. Y lo que me interesa tal vez es que los fragmentos que ustedes están incorporando, cuando sean devueltos al grupo, nos van a devolver otro encaje distinto del que yo tal vez quise ofrecer. No puedo dejar de anotar pedagogía de los fragmentos. Una remera que diga pedagogía de los fragmentos. Me pasa lo mismo, tipo, no puedo dejar de anotar, intentando anoto todo lo que está diciendo que no. Diciendo, no anoten, no anoten. Bueno, yo después No, no no escribo sobre esto, porque es una cosa que es incomprensible, además, la letra que hago. Entonces, es todo como un como sí. Esta silla está hecha de fragmentos y está totalmente inestable. Y cada vez que quiero afirmar algo, me caigo. Así que también es parte de esta porquería de afirmar en movimiento. Bueno, gracias. Gracias por estar hoy. Muchas gracias por venir. Gracias. Adiós. Chao. Gracias. Ah, gracias. Gracias. Chao. Feliz noche. Santi, ¿te quedas 20 segundos más? Me quedo.